Listo. Quiero mostrarles, quiero ver si se está grabando. Ok. Antes de entrar en materia, esto yo lo he mencionado en alguna oportunidad, quizá alguno recordará. Este libro me gusta mucho, es un librito pequeñito que se los he recomendado. Siempre les recomiendo más de algún libro. Este libro, miren, es pequeño, ¿verdad? En cuestión de un par de días, si nos metemos o una semana, pues lo podemos leer. Víctor Frank, En busca del sentido humano. Víctor Frank es una persona que se viene allá de los tiempos cuando estaba todo lo que relacionado con los nazis. Víctor Frank se dedicó a analizar a estas personas. Él de hecho estuvo recluido en estos campos de concentración nazis. Y ustedes saben que ellos vivían en una situación extrema, una situación tan precaria. Y él narra en su libro, ¿verdad? Cuando dice el hombre en busca de sentido. A ver, ¿para qué existimos? ¿Cuál es el propósito de ser? O sea, porque pasa, a veces estamos acá y los años se van, ¿verdad? Otra oportunidad, vamos a analizar, yo he analizado en otro tipo de charlas, hemos analizado como que la agenda o el calendario de la vida, ¿no? ¿Cuántas semanas tenemos a los años? Si ustedes hacen cuentas, no sé si alguien ha visto ese calendario, pero bueno, hay un calendario donde nosotros vamos viendo cuántas semanas tenemos a lo largo de nuestra vida y vamos tachando y vamos viendo cuántas semanas nos quedan si le damos una proyección a nuestra vida, ¿no? Entonces, de esa proyección que hemos logrado, o sea, darle un sentido es, o sea, un propósito. ¿Qué es un propósito? Ayúdenme, alguien que me quiera decir. Como reconducir o buscarle Metas, un fin a metas. algo. Un fin, metas, darle un sentido a algo, ¿no? Darle el sabor. O sea, a ver, cuando estamos enfermos y queremos comer y tal vez es nuestra comida favorita y no le sentimos sabor, ¿sí? Sé que más de alguno a veces están comiendo y no le sentimos sabor a la comida, o sea, es como, no tiene sentido, ¿me explico? Entonces, es como darle ese sentido, ese sabor a la vida, o sea, algo que me motiva a hacer algo. Eso se constituye en la motivación intrínseca. La motivación intrínseca viene de nuestro interior, es lo que le da sentido y no es tanto la motivación excéntrica, es decir, que podemos estar acá, quiero ser agente porque quizá quiero hacer una carrera profesional, quiero generar más ingresos, o sea, por muchas razones estamos acá. Pero más allá de los factores externos, hay algo más por el cual yo quiero cambiar o quiero hacer lo que estoy haciendo. Porque claro está, o sea, si estoy acá es porque pues, uno de los factores principales es producir ingresos. Pero ingresos ¿para qué? Para el futuro, la vejez. O sea, me refiero para nosotros, ¿sí? O sea, el Claro, decir, querer hacer esta carrera y crecer puede ser un propósito, ¿sí? Pero el fin, que para la vejez, ¿para qué más? Es decir, yo lo voy a simplificar así. Una de las razones de las cuales, pues, yo hago las actividades que realizo, una de las cosas que siempre he buscado es libertad personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no tiene precio. Es decir, pues uno de los factores, su motivación intrínseca, pues está mi familia, mis hijos, o sea, esos momentos de calidad, ¿verdad? A veces uno dice, hago esto por ellos, y estamos viviendo porque lo quiero hacer por ellos, pero muchas veces nos dedicamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, y ellos siguen creciendo. Bueno, mis nenes están pequeños, pero los años siguen pasando y pierdo la oportunidad de hacerlo por enfocarme. O sea, hay un sentido detrás, dale una razón por el cual lo estamos haciendo. Vean, quiero mostrarles estas imágenes. Estas son algunas imágenes de los campos de concentración nazi para que ustedes tengan una idea de la situación tan precaria que ellos vivían. Esta imagen que ustedes ven acá, cuando uno de ellos decía, Víctor Frank dice en su libro, que cuando uno de ellos salía al patio a fumar, era porque le había perdido el sentido a la vida, era porque se había rendido, porque en esa situación que ellos vivían, el hecho de fumar, su cuerpo no soportaba y ellos morían. Entonces la seña era, cada vez que alguien salía a fumar, es porque se había rendido. Pero él se dio cuenta y se dedicó a analizar a cada uno y se dio cuenta que solo aquellas personas
que tenían una razón, que tenían un sentido, de que tenían quizá familia o motivos por el cual querían salir, son aquellas personas que lograron sobrevivir. Las personas que se rendían, ¿para qué seguir sufriendo? Es porque no tenían un sentido de la vida. O sea, ¿para qué seguir viviendo si no tengo un motivo, no tengo una razón, no tengo por qué hacerlo? Y simplemente se rendían. Entonces, nos damos cuenta, ¿se recuerdan el ejemplo que pusimos de los ratones hace unas clases atrás, verdad? Que de 15 minutos a 60 horas hay mucha diferencia. Es decir, que podemos soportar muchísimo cuando le damos un sentido a nuestra vida, una razón de ser. Víctor Frank dice acá con esta frase, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Pero si tenemos una razón de ser, entonces en esta carrera, y yo siempre lo digo y me gusta ser sincero con eso, ustedes saben, ¿verdad? Fácil no es. No pretendamos que 2, 3 meses, 5 meses, ¡pum!, ya lo logramos. No. O sea, es un proceso, pero tarde o temprano, si tenemos una razón, lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos un propósito claro. Todo lo que nos propongamos en la vida lo podemos hacer si tenemos un propósito claro y estamos dispuestos a ir por eso. Le estamos dando ese sentido y cuando le damos ese sentido, esa chispa, nos ayuda a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Voy a poner ejemplo nuevamente de los ratones. A ver, los ratones, su naturaleza no es atacar. ¿Ustedes han visto un ratón atacar? ¿En qué momento ataca un ratón? A ver. Cuando se encuentra en peligro. Cuando se se asusta. encuentra, cuando se asusta, cuando se encuentra en peligro. Es decir, que si ustedes quieren atrapar al ratón y el ratón está congelado, pues ya no tiene escapatoria. ¿Para dónde va? Se le lanza encima, ¿sí? Entonces, se le lanza encima, pero es su naturaleza de sobrevivencia. Igual, nosotros como seres humanos tenemos esa naturaleza, pero muchas veces el temor nos cohíbe, ¿verdad? Y nos limitamos, llegamos a la línea límite y miramos qué es lo que puede haber del otro lado, pero no queremos lanzarnos por temor a la incertidumbre. O sea, muchas cosas pueden pasar en el camino, sí, pero si estamos con una razón, si tenemos un motivo, un por qué lo estamos haciendo, somos capaces de soportar cualquier cómo. Eso es darle sentido a nuestra vida. Hay una frase en uno de mis libros favoritos, es un libro que leí hace muchos años. De hecho, se lo recomiendo, es un libro cristiano que se llama Una vida con propósito de Rick Warren. Alguno lo recordará. Hay una frase ahí que me gusta que dice, sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. Es como un barco a la deriva, sin timón, sin rumbo, ¿verdad? O sea, para donde la vida nos lleve. Pero cuando le damos una razón, ya tenemos un propósito, una meta. Ahorita nuestra meta a corto plazo es pasar esa prueba. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Que es lo principal, ¿verdad? Ya lo demás vendrá, pero tenemos que enfocarnos en esa meta. Vamos a sacar esa prueba. No vayamos con la mentalidad, ¿verdad? Hoy se lo decía a alguien, vamos a ver qué tal. Yo sé que tal vez me está escuchando por ahí, ¿verdad? A ver cómo me va. No, saquémonos esas frases de la cabeza, ¿sí? Vamos a sacar esa prueba, tenemos que creer en nosotros, enfoquémonos, veámoslo desde otro ángulo, ¿verdad? Quizá uno ve un 6, otro ve un 9, o sea, podemos estar en esa discusión, pero cuando nos alejamos tenemos un mejor panorama de todo, ¿verdad? Y se hace mucho más sencillo. Y ese es el propósito acá. Así que dice aquí, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Víctor Frank. Así que los dejo con esta frase. Vamos a iniciar entonces nuestra clase. Alguno recordará esta película, quizá los que no la han visto, se la recomiendo, ¿verdad? No es una película, esta película es un extracto de otro libro, ¿verdad? Similar, que es una persona que incluso era conocido de Víctor Frank, ¿verdad? Que escribió ese libro y de ese libro sale esa película. No es el libro que les acabo de mencionar, no recuerdo en este momento el nombre, pero ahí sale esta película y se la recomiendo. La vida es bella, no importa qué tan dura sea nuestra vida, qué tan dura, tan duro estemos pasando ahorita la situación, ¿verdad? Si estamos en problemas familiares, económicos, ¿verdad? De salud, etcétera. La vida sigue siendo bella.
pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Al cambiar nuestra mentalidad, les aseguro que todo a nuestro alrededor va a cambiar con la ayuda de Dios. Así Profe, que, sí, ¿quién me disculpe, habló? Ángeles, sí, disculpa que lo interrumpa, pero dígame, Ángeles. me gustaría dar un testimonio, si usted me lo permite, lo voy a resumir lo que más pueda. Claro, por favor, con mucho gusto. Ok, bueno, hace año y medio mi hermana murió. Ella estaba en Venezuela, fue como mi segunda madre. Yo caí en una depresión súper profunda, como por unos 8 meses. Ya yo venía con problemas en mi relación con el papá de mis hijos. Era como que tenía una depresión silenciosa, pero la muerte de mi hermana como que la explotó. Llegó un momento en el que ya yo no le encontraba sentido a la vida, ni siquiera mis propios hijos me hacían conseguir el sentido de vida, porque cuando una persona se quiere matar, no es porque está cansada de la vida, sino es porque está cansada del sentimiento que tiene en ese momento. En mi caso era sentimiento de dolor, de vacío. Me acerqué a Dios, me bauticé, busqué de Él, Dios literalmente me salvó. Y justamente cuando ya estaba saliendo de mi depresión, me separé del papá de los niños, se fue de repente de la casa, me dejó básicamente sola con ellos. Yo tenía deudas en tarjetas de crédito de casi $10,000. Entonces imagínate, acabando de perder a mi hermana, básicamente me separé, se fue, me dejó sola con los niños. Mis niños obviamente empezaron a tener problemas emocionales pues, por la vida de su papá tan repentina. Un mes después tuve un accidente, no fue mi culpa, me totalizaron mi carro. Un carro que yo no había tenido ni un año de haberlo comprado. Me totalizaron mi carro, tuve que pedir dinero prestado, otra raya más para el tigre, o sea, se añadió a las deudas que ya tenía de tarjetas de crédito. Obviamente, o sea, fue muy difícil, estaba pasando por una situación muy difícil, vi una oportunidad de trabajo, de inversión, me estafaron con $3,000. Y justamente después de que yo me enteré que me habían estafado con esos $3,000, mi papá una semana después se murió. Mi papá actualmente tiene meses de muerto. Entonces, básicamente, en un año y medio, he sentido que mi vida se empezó a derrumbar de una manera que yo no entiendo, yo no entendía, yo me frustraba y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué todo esto me está pasando a mí? Porque son muchas cosas y yo estoy sola básicamente aquí en este estado con mis hijos. Mi mamá está en Venezuela, yo no tengo ayuda con ellos, yo soy sola. Y a pesar de todo, a mí Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante. Hay veces que yo no sé cómo yo me levanto en las mañanas y yo sigo con una sonrisa y yo sigo como que si nada estuviese pasando. Hay veces que me levanto y siento que ya no puedo más, pero ahí es cuando entra la actitud y digo, no, yo sí puedo. Porque si yo sigo con la mentalidad de que no puedo, pues esto va a ser peor. Yo tengo 2 hijos que ven por mí, yo no me puedo permitir volver a caer en una depresión que me vuelva a hacer pensar en quitarme la vida. Entonces, primeramente Dios, o sea, sin Dios, no sé qué hubiese sido de mí sin Dios en mi vida. Y segundo, no importa lo difícil de la situación, no importa por lo que estés pasando, nada es para siempre. Absolutamente nada es para siempre. Todo tiene, así como todo tiene un principio, todo tiene un final. Y el mejor ejemplo, aquí estoy, levantándome a las 4 de la mañana para estudiar, para tomar esta oportunidad que me está dando la vida y seguir adelante, porque en algún momento vamos a encontrar esa paz y esa tranquilidad que todos queremos tener, pero solo es cuestión de no quejarnos, de siempre verle el lado positivo a todo. Y qué mejor regalo que la vida es bella, solo tenemos que olvidarnos de lo negativo y siempre ver por lo positivo. Ya por el simple hecho de levantarte todas las mañanas y tener un día más de vida, eso es un motivo más que suficiente para seguir adelante. Wow, tienes una gran historia, Ángeles, que contar, ¿sí? No es casualidad y definitivamente yo estoy convencido, y perdone, me extienda un poco en esto, pero estoy convencido que Dios no permite que tengamos pruebas más grandes de las que no podamos superar. Yo sé que muchas veces duele y muchas veces nos preguntamos por qué, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué lo hace.
y definitivamente tiene un plan para ti. Si te tiene aquí, hay un propósito para tu vida, ¿sí? Y ese es un testimonio, eso es digno de darlo a conocer, de expresarlo, porque a pesar de todo, tú sigues de pie, hay un nuevo amanecer. Por eso dice una frase, entre más oscura es la noche, es porque más cerca está el día. Tarde o temprano, las cosas van a llegar en su momento, pero tienes que ser fuerte, tienes una razón, tienes un motivo, y tú lo acabas de decir, son tus hijos, ¿sí? Ahí están ellos que te ven como una guerrera, eres una luchadora, eres una guerrera, y estás de pie. Y no hay duda alguna de que pronto esas semillas que estás plantando darán sus frutos. Así que tienes que luchar, no Amén. desistas. Gracias. Y vamos a ir por todo, ¿sí? Vamos a crecer. Con ayuda de Dios, las cosas van a mejorar. Yo sé Amén. que es así. Solo es de confiar, de creer, y Dios se encarga de todo. Ánimo, Ángeles. Vamos a sacar esa licencia, ¿sí? Ahí tengo, gracias de verdad por compartirlo. Nos ha dejado, ¿verdad? Porque sé que es difícil decir, te comprendo, si no he pasado por algo como tal, no puedo comprender, ¿verdad? Claro, todos tenemos luchas diferentes, dolores diferentes, pero es una historia muy dura. O sea, y eso demuestra el tipo de mujer que tú eres. Eres una guerrera. Así que, ánimo, te felicito, te felicito. Y que Dios te bendiga mucho, ¿sí? Inés, tengo la mano levantada. Ahí tienes muchos mensajes que tú puedes leer. No, sin querer, maestro, perdón. Ah, se levantó. Ok, Sí, perdón. no hay problema. Ahí, Ángeles, ahí tienes algunos mensajes, ¿verdad? Pero ánimo, ánimo. Para eso Sí, estamos yo aquí, lo ¿sí? estoy leyendo. Todo. Sin palabras, pero creo que a pesar de todo, la vida sigue siendo bella. Así que vamos a ir por todo. Pónganse metas, pónganse propósitos, ¿verdad? Y trabajemos, démosle ese sentido a nuestra vida. Recordémonos de esa frase, sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con nuestra clase. Gracias por compartir y bueno, vamos a entrar de lleno. Ah, se hace un nudo en la garganta, ¿no? Después de escuchar esto, pero de verdad, creo que es muy conmovedor. Muy bien, vamos a entrar de lleno al tema de hoy, discapacidad. Y aquí empiezo con una pregunta, siempre, y ustedes me van a disculpar, pero ustedes saben que hago muchas preguntas, son mi pregunta, ¿ok? Pero bueno, discapacidad lo resumimos en qué tipo de beneficio. Cuando hablamos de discapacidad, Ingresos. Ingresos, salarios. ingresos. Económicos. Cuando una persona está discapacitada, bueno, si yo tengo un seguro de discapacidad, voy a tener ingresos. Pero, ¿cómo se constituye una persona discapacitada o totalmente discapacitada? A través de Por la una salud, enfermedad o por la accidente. falta de salud. La salud, la enfermedad. Ok, vamos a ver, miren, una persona que se constituya totalmente discapacitada tiene que ser, ¿verdad? Que no pueda realizar dos o más actividades de la vida diaria. ¿Sí? Eso es un tema de examen. Entonces, y la discapacidad estamos claros que nos proporciona salarios, ingresos. Cada vez que ustedes vean las palabras largo plazo, se refiere Discapacidad. discapacidad. Palabras claves, ¿verdad? Y sí Entonces, lo es, profesor. Cuando yo leo eso en el examen, discapacidad. Cuando leo limitado o cosas limitadas o con fecha de caducación, la parte de término. o sea, ¿verdad cómo nos ayuda esas palabritas clave? Nos despejan bastante. Si nosotros las filtramos, hay preguntas como, ¿cómo se llama? Que ustedes podrían encontrar, así como dice Luis, preguntas que son muy extensas y traen demasiado ruido, pero es como que hay palabritas que sobresalen, ¿verdad? Entonces, saquemos todo el ruido y enfoquémonos en las palabras, porque a veces la misma pregunta nos confunde, ¿verdad? Entonces, sacamos el ruido y nos enfocamos en esas palabras clave y créame que sí, va a ayudarnos a explorar o profundizar más en el tema y vamos a dar con la respuesta. Definitivamente vamos a dar. Veamos acá. Vamos a ver la introducción rápidamente del discapacidad. Voy a sacar el lapicito como siempre. Dice aquí,
Propósitos de seguro de ingreso por discapacidad. Está diseñado para proporcionar al individuo ¿qué? Una cantidad establecida de ingresos. Ingresos periódicos. Periódicos. Pregunta de examen, ¿sí? En caso de una enfermedad incapacitante o Accidentes. esto es debido a qué ley? IPA. Correcto. Ujú. La ley del IPA, ¿verdad? Por eso la discapacidad puede llegar por una enfermedad, puede O llegar por un accidente. Accidente. por un accidente. Pero ¿por qué la ley del IPA? Porque depende de la persona. Cómo llegó a la discapacidad es cómo se van a aplicar los términos. Entonces dice, el impacto financiero de la discapacidad, ojo, ¿qué dice aquí? Total. Total, puede ser peor que el impacto financiero a la muerte, porque bueno, una persona muere, claro que está el dolor, ¿verdad? Pero es con el tiempo es una cicatriz que va sanando y que no se borra, pero yo no sé quién tiene una cicatriz, ¿verdad? Pero con el tiempo la cicatriz ya no duele, pero cada vez que ustedes ven la cicatriz hay una historia detrás de esa cicatriz que nunca se borra. Entonces, claro, el ser querido muere, pero veámoslo de esta forma. ¿Qué sucede si la persona queda discapacitada? ¿Verdad? Por eso dice, puede ser peor que el impacto de la muerte, porque el ser querido muere y bueno, la familia tiene que buscar fuentes de ingreso y salir adelante. Pero si el ser querido no muere y queda discapacitado, no solo, aunque se escuche mal, pero no, Genera gastos. sí, no se... Es una carga. Correcto, se constituye una carga. Yo creo que les he comentado un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Lo voy a comentar aquí rápidamente. Una amiga muy buena para el tema de seguros, de verdad, ella ama lo que hace, ustedes la escuchan y habla con tanta pasión, se emociona tanto cuando está hablando del tema, ¿sí? Pero bueno, ella los planes de cobertura a 3 familias. De las 3 familias, una decide cubrirse, protegerse. Dentro de las coberturas estaba lo que es un ADD. ¿El ADD es? ¿Alguien que me recuerde? Desmembramiento y discapacidad. Desmembramiento de Correcto. Desmembramiento y discapacidad, ¿verdad? Lo cierto es de que ella dice, bueno, me voy a proteger. Oye, es lo que te... Esta familia decide Oye. protegerse. Las otras 2 3 minutos. lo voy a pensar, ¿sí? ¿Verdad? El típico lo voy a pensar. Bueno, se quedó así. Una semana exactamente después de haber escuchado los planes, uno de los que no compró la cobertura, ¿verdad? Algunos recordarán que he comentado ese ejemplo, pues va caminando con una escalera en la calle y se resbala y va hacia atrás. Y cuando va hacia atrás, la escalera de aluminio toca contra los cables eléctricos. Instantáneamente, pues bueno, él queda en shock, se lo llevan de emergencia al hospital y a él le tienen que amputar los 2 brazos y las 2 piernas, ¿sí? O sea, las 4 extremidades se las quitan. Entonces, ella dice, es impactante ver a esta persona. Cuando yo la vi completa y una semana después, pues bueno, ya no tiene nada. Entonces, si hubiese comprado el seguro, Lo que estaba contando ahora. pregunto, ¿le cubriría o no le cubriría? Si lo había tenido, sí, el seguro. Sí, le porque cubriría. fue un accidente. Un Sí. accidente. Algo fortuito. Sí, Ujú. algo Ujú. Desmembramiento. correcto. Fue un accidente, perdón. Tengo un micrófono. Ya. Ok. Van a disculpar ahí que voy a silenciar eventualmente algunos, ¿sí? Entonces, es algo fortuito, sí le cubre. ¿Y eso es debido a qué ley? La ley del IPA, ¿verdad? Entonces, los términos y condiciones aplican de diferente forma dependiendo cómo fue el incidente. Entonces, dice aquí, las pólizas de ingreso por discapacidad están disponibles como planes individuales y grupales. O sea, se pueden comprar por cuenta propia o a través de una empresa. Entonces, ya vamos a ver eso. También cumplen una función muy importante para propietarios de negocio. ¿Cuál? A ver. La discapacidad para propietarios Proteger Protege la los compañía a los gastos. de la Ujú. compañía. Gastos operativos de la compañía. Recuérdense que el propietario de la empresa queda discapacitado, el seguro no le va a dar ningún ingreso al propietario, sino que el seguro se encarga de pagar los gastos operativos de la empresa, como salarios, hipotecas,
servicios públicos, ¿verdad? Internet, luz, agua, etcétera, ¿sí? Lo que se conoce como gastos de negocio. Gastos de negocio, gracias Luis. Sí, o sea, como los gastos de Ujú. negocio, ¿verdad? Que son los gastos operativos. Entonces, eso es lo que va a cubrir el seguro por discapacidad para un propietario o dueño de negocio. Pero Entonces, a él no le cubre, a él no solamente al negocio. correcto, a él no le proporcionan ningún beneficio. Por eso se llama, lo vimos el día de ayer también, continuación De negocio. de negocio, ¿verdad? El tipo más común de una póliza de ingreso de individual de ingreso por discapacidad de la póliza, la más común, renovable, garantizada. Esa la vamos a ver más adelantito, ¿verdad? No en esta clase, sino vamos a explorar un poco los tipos de cláusula dentro del contrato, pero esta es la más común. ¿Por qué? ¿Por qué es la más común? A ver, ¿qué es lo que hace esta cláusula, la póliza renovable garantizada? Se renova automáticamente. Se renueva automáticamente, es decir, que la póliza llega y se vuelve a renovar automáticamente, ¿verdad? Eso es para proteger la póliza, siempre y cuando se paguen las primas. A ver, ¿qué sucede? Ahí viene una pregunta de examen. Cuando esta póliza, cuando esta cláusula renovable garantizado está activa en mi contrato, ¿qué pasa? Esa es una pregunta de examen No la pueden cancelar. que no se puede cancelar. Ok, pero algo pasa. Va a Eh, aumentar la La prima. prima Correcto. Puede aumentar la prima. aumenta en cada renovación. Correcto. No Eso la es. pueden cancelar, pero la prima Aumenta. Va a aumenta. aumentar. ¿Qué tipo de cláusula amarra a la empresa y la empresa no puede aumentar la prima, ni cambiar la cobertura, ni cancelarla? Esta es una póliza con una cláusula Sesión de prima. no cancelable. No cancelable. ¿Sí? Esta es renovable, la otra es no cancelable, ¿verdad? Entonces es lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos atrapados contigo. Es no cancelable porque no la puedo cancelar, no puedo subir ni bajar las primas, o sea, no puedo hacer nada. Mientras que en la póliza renovable garantizado quiere decir que se va a garantizar, solo que en cada renovación va a aumentar la prima. Pregunta de examen. Que generalmente dice ajusta La ¿qué? prima. La prima. Recuérdense de esto, ¿verdad? Renovable garantizado normalmente se ajusta a la prima. Esa es pregunta de examen. Créanme que la van a encontrar. Y Profe, proporciona. mañana presento yo, así que recen por mí No, Karen, vamos a en sacar Tennessee. Vamos a Ay, sacar sí. ¿sí? Y yo Correcto. el jueves en Florida. Excelente, vamos a tener esas noticias. Vamos a trabajar, enfoquémonos, ¿sí? Recuérdense que lo más importante es creer en nosotros mismos, porque nos podemos autosabotear. Pueden tener toda la teoría y yo sé que la tienen, pero si dudamos de nosotros mismos, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, Yo estoy en este proceso de duda, maestro. Tengo miedo de ir a presentar. el Yo miedo, Sin miedo al también. éxito, sin miedo al éxito. el No miedo siempre tenga nos aleja. miedo, Carmen, no tenga miedo. No, es una cosa horrible. Yo ya entiendo bastante, pero tengo un miedo. No, no tenga miedo. Yo le he cogido dos veces. La primera vez fue salud, la segunda fue salud y vida. No lo he pasado, por eso estoy aquí. No tenga miedo, no tengas miedo. Yo no Porque he ido si la primera vez todavía. no te sabotees, porque si no, por más que sepas todo, te vas a Ayer, congelar. Y te lo digo, no tengas miedo. ayer les decía una frase de Paulo Coelho, ¿verdad? Que dice, me gusta, Sí, sí, lo tomé, como decimos en mi país, me sirvió totalmente el sombrero. Yo, Inés, también, bueno, tengo que agregar que me siento así mismo como ella, siento como mucho miedo, me da como ataque, siento como ataque de ansiedad, como de pensar, No. que me pone como que no me deja concentrar, en vez de como mejorar, lo que me siento como que no quiero ni decir, como no quiero poner fecha, es como algo bien malo y como lo que él dijo ayer, esa palabra como entendí que eso mismo me pasaba, el sabotaje. Alguien habló veces, sobre eso y es como algo para mí
que estoy luchando como conmigo misma, pero detrás de eso viene una historia muy grande para mí que quizá en su momento pues pueda contar, Pues, pero es como si estoy viviendo algo bien difícil. Esto es algo para mí como vencerme a mí misma de haber estado tantos años como discapacitada, sin estudiar, sin hacer nada, y ahora sentí sí que era el momento, pero entonces siento eso, me da mucha angustia, no me deja como enfocarme lo suficiente. Pero nada, no voy a seguir porque yo sé que estamos en la clase. Con el Perdón. permiso, un segundito. sí, 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 ya me dice. Yo creo que si alguien está preparado en este grupo, no sé los demás, es Inés. Inés es una de las personas es que ella, más siempre Claro, responde, participa. pero Inés, además claro. con Ujú, 100% de ujú. acierto. Ella sabe lo que está Sí, diciendo. Entonces, deja el miedo al lado. ya Yo Claro. a tiene que veces, presentar mañana. yo tengo que presentar el jueves y hay veces todavía que oigo preguntas que digo, ay, mi madre, esta no me la sé. Pero voy con todo, voy con todo. Inés, no tenga miedo. Gracias. El día que maestro me dijo así, ese día fue el día que me sentí como, me motivé, él me motivó esa palabra cuando él me dijo, me motivé mucho y como ahí estoy luchando. Duré 3 semanas que no estuve en la clase porque tuve que viajar, tenía a mi mamá enferma en Santo Domingo, pero como que también ahí, cuando le estaba agarrando, ahí me fui, pero ya no pude hacer nada, pero como que ahora otra vez ahí voy luchando, pero ese día me sentí como bien motivada cuando él me dijo que sentía que estaba captando, que estaba, Bien pero sí, preparada que está. Mire, recuérdense, gracias a todos. como se los decía ayer, a veces podemos perder una batalla que ya estaba ganada, ¿verdad? Entonces, ahí no le robo tiempo con esto, pero bueno, esa frase incluso yo la tengo ahí escrita, ustedes lo acaban de decir, voy con todo, ¿verdad? Y Yaneli lo acaba de decir, bueno, vamos con todo, pero esa frase dice, cuando digo que voy con todo, es porque voy con Dios. Así es. Amén. Amén. Vamos a darlo todo, ¿sí? También pensé así mismo, ir, no importa, a veces me hablo y digo, no importa, ve, aunque sea te familiariza y pierde el miedo y no importa que no lo ¿Sí? logre la primera vez, pero ve. Y Tenemos que entonces en enfrentar, eso, enfrentar el miedo, sí, tenemos que enfrentar. Es no darse por vencida. sí. Inténtelo. Si lo tiene que hacer 5, 10, 15, 20 veces, pues hágalo hasta que se saque su licencia. Así es. Gracias, sí, lo haré así, gracias a todos. Correcto. Así que ánimo, ánimo. Vamos a levantar ese ánimo. Y eso, si puedo agregar una última cosita, Inés, para usted, que yo a veces trato de aplicármelo, pero vuelvo y me saboteo. Hubo un estudiante del maestro que ya tomó su licencia y le fue súper bien, que es Patricio. Él cuando estuvo dando su testimonio, él hizo un comentario de algo. Él dijo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es ya algo cuando muere encontrarse con esa persona que pudo ser Y no, y no logró. Te digo algo, ese día esa palabra me llegó tan Ah, ¿usted profunda estaba porque también? sí, era derecho para Sí, mí, porque sí. ese es mi proceso que estoy viviendo. Como que ya yo me sé que no quiero llegar a ese día donde yo no haya hecho el intento de hacer nada. Y eso es mi proceso que estoy viviendo. Hace unos años que lo pude ver desde adentro, de mi interior, y me habló. Y siempre me lamentaba y quedé como frustrada con que nunca pude hacer nada. Entonces como que llegó un momento donde entendí, fui hasta psicólogo y todo, y ella me dijo, lo único que te va a pasar es si tú no lo haces, ¿Ventas? como deja todo así por mitad, que te va a volver a pasar eso. Es un momento depresivo, es un momento de frustración, es un momento donde te sientes perdida. Entonces en ese fue un momento donde yo seguí trabajando en mi mente y yo dije, es cierto, yo no me puedo seguir lamentando de lo que no he hecho, yo lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. Y ahí fue donde empecé a coger este camino. Y esa palabra ese día
pues me llegó muchísimo. Yo dije, wow, eso es lo mismito que yo estoy luchando por no llegar ahí, porque sé que si no hago nada, pues eso me va a pasar porque ya me lo ha hablado en mi momento que estoy bien todavía. No tengo que esperar, como ya yo sé, no tengo que esperar ese momento para saberlo, sino que sé que todo lo puedo hacer todavía. Y sí, me llegó esa palabra mucho. Gracias ahí. Inés, solo esperamos la fecha, ¿sí? Gracias, maestro. Vamos a ponerle fecha, o sea, es decir, no lo pensemos, simplemente haremos una fecha y ya teniendo la fecha no hay vuelta atrás. ¿Sí? Va a pasar con 100, Inés. Así es. Así será. Gracias. Ánimo, ánimo, Inés. Yo sé que van a haber sorpresas, van a haber muchas sorpresas. Primero Dios, ¿sí? Así que, bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Gracias ahí por esos mensajes, ¿verdad? De motivación, de aliento, porque sé que algunos quizás no activan su micrófono, pero están pasando por la misma situación, ¿verdad? Y estamos con esa lucha interna. Pero tenemos que creer en nosotros. Vamos a prepararnos, póngale fecha, que es lo más importante, porque eso ya se constituye en algo tangible. Es decir, ya tengo un compromiso, una meta, ¿verdad? Cuando le damos una fecha. Pero si no, seguimos en eso de, yo sé que lo tengo que hacer, yo sé, pero no nos lanzamos. Demos ese paso. Ánimo, ¿verdad? Sí. Ánimo, vamos a hacerlo. Esperamos esa noticia, Inés. Quiero la fecha. Gracias. Quiero la fecha. Sí. Muy bien. Vean acá. Dice que generalmente ajusta la prima. ¿Se recuerdan que nos quedamos acá? Anualmente. ¿Por qué? Por la cláusula renovable garantizado, ¿sí? Y proporciona beneficios por enfermedad y lesiones que dice aquí, miren, Ocupacionales. no ocupacionales, ¿sí? Lesiones no ocupacionales. ¿Por qué? Porque los seguros comerciales o privados no cubren accidentes ocupacionales, ¿sí? ¿Quiénes cubren los accidentes ocupacionales? La compensación del trabajador. Correcto. ¿Ya ve, Inés? Ahí está. Muy bien. Sí. Profesor. Ya va, repite esa respuesta porque no me la sé. No traigo una toallita. ¿Quiénes cubren los accidentes ocupacionales? Compensación del trabajador. Miren, ahí está Inés, nuevamente. Sí, ahí está Inés, dando la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las pólizas privadas solo cubren lesiones no ocupacionales. Las lesiones ocupacionales son cubiertas por la compensación de los trabajadores, ¿sí? Muy bien. Entonces, veamos, aquí hay datos importantes que tenemos que tener en cuenta. Voy a abrir. Los beneficios pagados bajo una póliza de ingreso por discapacidad son en forma de ¿qué? De pagos, de ingresos Mensuales. 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 Pregunta. Y me van a disculpar, de verdad que a cada rato yo les digo, pregunta examen. Pero es que son preguntas de examen, ¿sí? Entonces dice, el pago más frecuente que una póliza de discapacidad puede hacer es semanal, quincenal, mensual, trimestral. ¿Cuál? Mensual. 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 Es el pago más frecuente que puede obtenerse de Por ingreso mes. por discapacidad. Entonces, ojo, miren lo que dice aquí. La prima más alta, esto es pregunta de examen. Este tipo de preguntas la van a encontrar. Para los que presentan con PSI viene mucho este tipo de preguntas. Entonces dice, la prima más alta en virtud de una póliza de ingreso por discapacidad es un periodo de espera de 14 días con un periodo de beneficios de 10 años. de 10 años. Eso quiere decir que el periodo de espera, si yo lo bajo a 10 días, ¿la prima aumenta o la prima baja? Aumenta. Aumenta. Correcto. Aumenta. ¿Por qué? Porque entre más corto es el periodo de espera, la prima va a ser Más alta. Porque el riesgo para la aseguradora es más alto. Más. Ya vamos a explicar antes que, ¿verdad? Que yo sé que algunos pueden preguntar si qué es el periodo de espera. Ahorita vamos a analizarlo, ¿sí? Y luego dice el periodo de beneficio de 10 años. Si yo lo
disminuyo a 5 años, ¿la prima baja o aumenta? Aumenta. Baja. Baja. Baja, Baja. Sí, baja baja. porque va a pagar menos la empresa. Menos. Ajá. Correcto. Ujú. Periodo de beneficios quiere decir que si la persona queda discapacitada o totalmente discapacitado de por vida, bueno, la empresa le tiene que pagar por lo menos 10 años de discapacidad, pero si lo bajo a 5, entonces ya es menos riesgo para la empresa. Entonces la prima va a bajar. Entonces, Sí. ese tipo de preguntas viene también en el examen, ¿verdad? Donde viene el ejemplo, si es un periodo, ¿cuál de las siguientes pagaría una prima más baja, ¿verdad? Y dentro de las 4 opciones, ustedes van a encontrar un periodo de espera corto, ¿verdad? Perdón, alto o largo, y un periodo de beneficios corto, ¿sí? O sea, es lo contrario, ¿verdad? Dice aquí, las aseguradoras generalmente colocan un tope a la cantidad de protección de ingreso por discapacidad que emitirán en cualquier solicitante, ¿verdad? Definido en términos de ganancias del asegurado. Es decir, que siempre, recuérdense que como lo vimos ayer, siempre hay un tope, hay un límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque las pólizas no pueden ser ilimitadas, porque ese es el riesgo que toda aseguradora tiene. Por eso siempre tiene que tener límites. Periodo de beneficios es que tiene un límite de cuánto tiempo la aseguradora va a pagar, porque así como el caso que yo les mostré, o el que les enseñé, ¿verdad? Que pierde los 2 brazos y las piernas, esa no es una discapacidad temporal, es una discapacidad Permanente. permanente. Gracias, Liz. Es permanente, ¿sí? Entonces veamos. Y aquí entramos y sacamos el lapicito nuevamente. Las aseguradoras usan 2 métodos para determinar la cantidad de beneficios según las pólizas de ingreso por discapacidad. Entonces, los 2 métodos son Enfoque de Y porcentaje cantidad fija. fija. y cantidad fija. Entonces, miren, se los voy a resumir. Déjenme, vamos a hacer algo. Y aquí vamos a resumir la discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, se divide en 2. Ujú. Total y parcial. ¿Vale? Correcto. Parcial. Parcial. Total y parcial. Y cada una se divide En 2. Ujú. en 2. ¿Sí? Total se divide en, dice acá, porcentaje y cantidad fija. Por porcentaje y por cantidad fija. ¿Y la parcial? Fija y residual. Sí. Correcto. Ujú. Fija Y residual. y residual. Y fija acá es un 100% y acá es un 50%, porque es parcial. Recuérdense que para que una persona aplique a la parcial, tuvo que haber pasado primero por. La total primero. Yo no puedo aplicar la parcial sin haber pasado por la total. Entonces, primero es esta y después es esta, ¿verdad? Entonces, así de sencillo, vamos a resumir la discapacidad, ¿verdad? ¿Está total o parcial? ¿Verdad? Por porcentaje o por cantidad fija. ¿Cómo se va a pagar? Ahorita vamos a ver algunas preguntas. Entonces, vuelvo nuevamente acá, ¿verdad? Existen 2 métodos. Entonces, dijimos que es Porcentaje. Porcentaje y y cantidad. cantidad fija. Fija. El primero método se llama porcentaje de De ganancia, ganancias. que determina el beneficio, que dice aquí, utilizando un porcentaje de las ganancias Antes de la discapacidad. ¿Se dan cuenta? Miren el papel que juegan acá las palabras claves, ¿verdad? Antes de la discapacidad del asegurado y Considera otras fuentes de ingreso por discapacidad. considera otras fuentes. O sea, aquí está ¿qué? Considerando otras fuentes. Lo contrario a la cantidad fija. Si es fijo, es lo mismo que una póliza garantizada, ¿verdad? En una póliza de vida, si es fija, es garantizada. Pase lo que pase, pues va a ser fija. Entonces aquí pasa lo mismo. Miren, cuando hablamos de cantidad fija, dice aquí
La póliza especifica un monto de beneficio de ingreso fijo que se pagará al asegurado cuando queda. Totalmente. Discapacitado. Entonces, normalmente este método es pagadero independientemente de cualquier otro beneficio que el asegurado pueda recibir. O sea, aquí es independiente, aquí no afecta, pero aquí considera. Entonces, vamos y ponemos este ejemplo. Vamos a suponer que el ingreso que yo reporto son $5,000, ¿verdad? Pero yo vengo y le digo a mi agente, ok, ¿qué tipo de póliza quieres? ¿Por cantidad fija o por porcentaje? Ok, hagámoslo por cantidad, por porcentaje. Cuando dice que es por porcentaje de ganancias, significa que considera otras fuentes de ingreso. Entonces, suponiendo que él tiene un salario de, ¿verdad? Salario de $3,000. Tiene $1,000 de acciones y tiene otros $1,000 en rentas. Entonces, él escogió la opción porcentaje de ganancias. Dice aquí que considera otras fuentes de ingreso. Entonces, si él queda discapacitado, ¿cuánto le va a pagar la aseguradora? 3,000. El salario que perdió, ajá, 3,000. Correcto, el salario que perdió, los $3,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está considerando, ok, tus ingresos son de 5,000, ok, pero vamos a considerar otras fuentes. Vemos que tienes $1,000 de acciones, ok. Aunque Y eso lo sigue cobrando. lo sigue cobrando, ¿verdad? Y la alquiler o una renta, pues bueno, también la sigue pagando, independientemente si esté discapacitado o no. Pero, ¿qué sucede en cantidad fija? Si yo vengo y compro $5,000 en cantidad fija, yo quedo discapacitado, la aseguradora me va a pagar Los $5,000. Los mismos $5,000. los $5,000. Por eso esta es un poquito más costosa que esta. ¿Por qué? Porque aquí dice independientemente de cualquier otro beneficio. O sea, aquí no se toma en cuenta otros ingresos. Simplemente va a pagar lo que se pacte, ¿verdad? Y en base a esta cantidad, voy a pagar mi prima. No sé si me doy a entender hasta acá. Si hay alguna pregunta con este concepto, con estos temas. Claro. Muy claro. Gracias. Veamos acá entonces. Aquí viene otro dato interesante. Pregunta también de examen. Miren que hemos ya visto poquitas slides, pero ya hemos visto varias preguntas de examen. Por eso les digo, es un tema que es cortito, pero si comprendo cómo funciona, no importa cómo me lance la pregunta, pues vamos a dar con la respuesta. ¿Por qué? Porque comprendo la lógica, ¿verdad?, de cómo trabaja la discapacidad. Dice aquí, en caso de que el asegurado muera o fallezca antes, a causa, palabra clave, de la discapacidad, todos los beneficios ganados, pero no pagados, se pagarán a los beneficiarios. Ay, ok. O sea que el seguro por discapacidad yo puedo poner a un beneficiario. ¿Cómo funciona eso? Si es por discapacidad, pues un beneficiario es en caso de que el asegurado Fallezca. muera, sí. Muera, claro. Caso de que muera. Entonces dice aquí, a causa de la discapacidad, todos los beneficios ganados, pero no pagados, se pagarán a los beneficiarios del asegurado. Entonces, se recuerdan, al principio vimos un periodo de beneficios de 10 años. Vamos a suponer que eran $5,000 por un periodo de beneficio de 10 años. La persona queda discapacitada y empieza a recibir 5,000, 5,000, 5,000. Lleva unos 4 años recibiendo $5,000. Y la discapacidad era por un problema en la espalda. Bueno, viene el asegurado y muere porque se cae por las escaleras y se da un golpe en la cabeza. Entonces, ¿cuánto le pagan al beneficiario? El que no murió por la discapacidad. ¿Cuánto le habían pagado? Todos los ¿Cuánto? beneficios Se debería pagar completo, ¿no? Ya que fue por algo inesperado. No fue debido a la discapacidad de la espalda. No, pero ya le habían pagado un tiempo, ¿verdad, profesor? Miren, pues se los voy a poner aquí. Está aquí, vamos a hacer dibujitos. Esta es la persona discapacitada, ¿verdad? Le están pagando $5,000 por
mes y le van pagando 4 años. ¿Sí? Aquí está el beneficiario. Entonces, el asegurado tiene un problema en la espalda, ¿verdad? Y que pues, por ese problema en la espalda es que está discapacitado. Ok. Ya le van pagando 4 años y el periodo de beneficios era de 10. 10 años. Le quedan 6. 6, entonces le quedan 6 años. 6 años. Entonces, de estos 4 años, veamos, él muere porque se cae por las escaleras y se da un golpe en la cabeza. ¿Cuánto le van a pagar al beneficiario? Yo creo Yo que pienso nada, que nada, no le pagan porque nada, porque no murió murió por por otra causa. razón que no fue la discapacidad de la espalda. Ok. Pero que la cláusula que él tiene ahora es por fallecimiento, no dice por discapacidad. Y dice discapacidad. Vean, a ver, tengo la mano levantada de Ángela. Creo que... oh, Perdón. Profe, yo tengo entendido que la clase anterior habíamos hablado que pasaba a los sucesores. ¿O estoy equivocado? profe, yo creo que como bien lo dice ahí, los beneficios ganados, pero no pagados, se pagarán al beneficiario. O sea, el restante de los otros años se le pagarán al beneficiario. Sí, muere por discapacidad. Pero si muere por la discapacidad, es que dice que se Veamos. pasan los beneficios. Ok, le voy a dar, perdón, tengo la mano de Mauricio y después voy con Esther, que tengo las manitas ahí levantadas, ¿sí? Mauricio. Sí, Hola, profesor, ¿se escucha? sí, se escucha. Oh, sí, mire, yo pienso que, como dice ahí la frase, Pero se cayó. se pagan los beneficios ganados, pero que se pagan los beneficios que obtuvieron como ganancia dentro de estos 4 años. No mucho se escucha, Mauricio, ¿sí? Creo que hay un poco de No. interferencia. No importa, después lo vemos entonces. Sí, creo que hay un poquito de interferencia, me disculpo, ¿sí? Yo creo que lo que él quiso decir es que se pagan los beneficios ganados durante los 4 años. También tiene malas. También hay un poquito de interferencia, ¿sí? La interferencia. Perdón, a mí me escuchan bien para los que están... Sí, profesor. Ok, sí, solo quiero escuchar Bien. para que no sea de este lado, ¿sí? Esther, tengo la mano levantada. Maestro, yo pienso que le dan el resto que queda, porque al final murió en un accidente Ok, y obvio van a investigar y posiblemente fue por la misma razón. ok, vamos a analizarlo aquí. Pero Ahorita te voy a ver. eso, si tuviera la de ADD, sí, profesor. Sí, pero ahorita estamos hablando de discapacidad, por eso veamos. ¿Sí? Gracias. No padecimiento. Vean, Eva, tengo la mano ¿La levantada. puede hacer, perdón, otra vez? Ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Solo le voy a dar el micrófono a Eva y después voy con Niurka y después lo explico. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo pienso que, porque no he estado escuchando cuando ha dado de discapacidad, no he estado escuchando, pero yo pienso que le pagarían igual porque la causa de la muerte fue por discapacidad, porque él está discapacitado y se cayó tal vez por el hecho de estar discapacitado de su espalda. Pienso que es por eso. Ok, vamos, por ahí vamos. Vamos a ver. Niurka, gracias Eva por compartir. Gracias. Niurka, Sí, buenas noches, profe. buenas noches. Sí, yo pienso que no le pagan nada. ¿Ok? Porque no fue por la discapacidad, sino fue por otro motivo. Es mi punto de vista. Gracias, gracias. Muy bien. Ahí me dieron diferentes puntos de vista, aunque alguien me dijo, ¿verdad? Que tal vez la caída fue a causa de, pero la muerte no. O sea, la persona se puede haber caído por eso, pero la persona murió por un problema ajeno. Miren, cuando la muerte es, ¿qué dice aquí?
A causa A de la causa. A Ajá. causa de la discapacidad, es decir, que si él muere por una complicación en la espalda, ¿verdad? O en la columna, etcétera, entonces la causa de la muerte fue por la Discapacidad. la discapacidad. Eso quiere decir que todos los beneficios ganados, pero no pagados, porque él prácticamente murió por la discapacidad. Entonces los beneficios ganados eran de 10 años, pero no pagados, es decir, que solo le pagaron 4 años. Entonces al beneficiario le van a pagar lo de 6 años. Años. Si la muerte es a causa de la discapacidad. En este caso, la persona murió por un golpe en la cabeza. Entonces, la causa de la muerte fue ajena a la discapacidad. Por lo tanto, ¿cuánto le pagan al beneficiario? Nada. Cero. Yo Nada. digo 0. ¿Sí? Porque la razón de la muerte es ajena a la discapacidad. No sé si me voy a entender. Sí, muy claro. Entonces, luego dice aquí, los montos de los beneficios por discapacidad a largo plazo, ¿verdad? De grupo, generalmente están limitados al 60%. Esta es pregunta de examen. Miren, cuando yo compro una póliza individual, pues bueno, yo asigno un beneficio según mi capacidad de pago. Yo lo exijo. Pero, aquí viene el pero, si es por una discapacidad grupal, todos los beneficios grupales están limitados al 60% del salario. Esa es pregunta de examen, ¿sí? Para que tengamos en mente ese numerito, ¿ok? Entonces se limitan al 60%. Entonces veamos. ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Perdón? ¿Puedes repetir lo que dijo ahorita acerca del 60% y... Sí, es que miren, las pólizas privadas, pues bueno, llega la gente y me dice, ok, ¿por cuánto quieres el beneficio de discapacidad? Yo le puedo decir por $10,000. Bueno, por $10,000, bueno, tienes que pagar una prima de $500. Ay, no, está muy alta. Bueno, bajémoslo a $5,000. Entonces, o sea, yo puedo, según mi capacidad de pago, exigir en una individual. En una grupal, no. En una grupal existe, ¿verdad? O sea, la empresa es la que tiene la póliza maestra, recuérdense, y existe una planilla. Entonces viene la empresa y manda la planilla a la aseguradora. Entonces, si el empleado queda discapacitado, la aseguradora le va a pagar solo el 60% del salario registrado en la planilla. ¿Me explico? ¿Sí? No le va a pagar el 100%, suponiendo que el empleado ganaba $5,000, entonces la empresa solo le va a pagar $3,000. $3,000. Correcto. No le va a pagar el 100%. Eso es cuando es grupal. ¿Ok? No sé si me doy a entender. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Veamos. Presunta discapacidad. El término presunto, ¿qué nos dice? Cuando alguien Se asume. Exacto, se Se está asume. haciendo. Ajá. Asume, sí. Se asume. Vamos a suponer, ¿verdad? Por eso, a suponer o asumir, ¿verdad? Dice, esta disposición especifica ciertas condiciones que automáticamente califican al asegurado para el beneficio completo, porque la severidad de las condiciones presume que el asegurado está totalmente incapacitado. Incluso sí puede trabajar, pero se considera totalmente discapacitado. En estas discapacidad presuntiva se incluye ceguera, sordera, Pérdida de la habla, ¿verdad? Y pérdida de 2 o más extremidades. Entonces, como me han dicho, ¿verdad? En algunas oportunidades, el efecto Shakira, ¿verdad? Que es lo que vemos acá. Ceguera, sordera. Entonces, esta es una pregunta que viene en el examen y la mencionamos ayer, ¿se recuerda? ¿Cuál de las siguientes es más probable que la discapacidad pague, verdad? Ah, perdón, ese fue con ADD, ¿sí? Pero pasa lo mismo, ¿verdad? Pasa lo mismo que donde mencionan accidente, ¿verdad? Y pierde la vista, o en un accidente, el vaso, ¿verdad? Entonces es una extremidad. En este caso, cuando pierde la vista, la persona se constituye como presuntamente discapacitado. O sea, no puede ver, pues está limitado de por vida,
¿verdad? En este caso se presume que está incapacitado. Una provisión de discapacidad presuntiva normalmente exime los requisitos habituales para los beneficios de discapacidad total. O sea, se constituye como una discapacidad total. Entonces voy a continuar acá. Entonces veamos en qué momento entra la discapacidad parcial. ¿Dijimos? Después de haber salido de la total. Ok, el propósito, miren, el propósito de la discapacidad parcial es motivar al asegurado a que vuelva a una actividad sin miedo a perder sus beneficios, ¿verdad? Entonces, la persona está totalmente discapacitada, entonces el seguro le está pagando. Si la persona regresa a trabajar 1 hora al día, automáticamente cancela sus beneficios, o sea, le cortan sus beneficios. ¿Por qué? Porque ya no se constituye totalmente discapacitado. Entonces, si la persona regresa a trabajar 1 hora, entonces ya se constituye parcialmente discapacitado. Pero el objetivo de la discapacidad parcial es que la aseguradora busca que el asegurado vuelva a una actividad, ¿verdad? Y que no pierda todos sus beneficios. Entonces lo está incentivando, lo está motivando, ¿verdad? Ahora, la mayoría de pólizas privadas, cuando ustedes compran una póliza de salud, muchas pólizas les incluye discapacidad, pero es discapacidad total. La discapacidad parcial es un gap. ¿Qué es un gap? Un complemento. Un complemento. Complemento, correcto. La discapacidad parcial es un complemento, algo que debo de comprar extra. No viene incluido, sino debo de comprar. Es un accesorio adicional que yo agrego, ¿verdad? Entonces, el Seguro Social solo paga discapacidad A largo plazo. La total. y a largo plazo. Total, miren, hay una diferencia acá. Voy a regresar. Gracias porque me lo menciona. Hay una diferencia entre discapacidad total y discapacidad parcial, pero también hay una diferencia entre corto plazo y largo plazo. Entonces, el Seguro Social no paga Corto plazo. a corto plazo. Solo largo. Solo largo plazo. El Seguro Social paga a largo plazo. Y cuando dice que paga a largo plazo es a partir de ¿cuánto? 12 meses. 12 meses. Esos numeritos, guárdenlos. Son preguntas de examen. ¿Sí? Entonces son 12 meses en adelante. Ahora, en las pólizas privadas, corto plazo, ¿verdad? Aquí vamos a poner privadas o comerciales. Largo plazo es ¿después de cuánto tiempo? 24 meses. 24 meses. 24 meses en adelante. Y corto plazo. 6. Ajá. ¿Corto plazo? De 3 a 6 meses. De 3, sí, creo que de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. No, a 12. A 12 meses. De 3 a 12 meses. Sí, 12. ¿No? A 12 meses. Entonces, del mes número 13 al 24 es el periodo del apagón. ¿No? ¿Sí? Es a 24 meses. Ese 24 salió ahí torcido, pero bueno. Es a 24 meses, ¿sí? Normalmente es de 6 a 24, pero se toma desde 3 a 24, ¿sí? Se constituye a corto plazo. Las pólizas privadas sí cubren corto plazo, que es de 3 a 24 meses. De 24 meses en adelante se constituye largo plazo. Y el Seguro Social solo cubre largo plazo, que es de 12 meses en adelante. ¿Sí? Estos numeritos, guárdenlos porque adivinen qué. Pregunta de examen, ¿verdad? Son numeritos que ustedes van a encontrar en el examen. ¿Listo? Entonces vuelvo acá. Miren, cuando hablamos de la discapacidad parcial, dice aquí,
El asegurado, dice, la discapacidad del asegurado para realizar uno o más deberes importantes del trabajo o la discapacidad de trabajar en ese trabajo a tiempo completo. Cualquiera de los dos resulta en una disminución de ingresos. Normalmente los beneficios de discapacidad parcial se pagan, ojo, solo si el titular de la póliza ha sido Totalmente deshabilitado. ¿sí? No quiere decir que alguien se dobló la pierna o el pie y, ay, no puedo trabajar esta semana, voy a reclamar mi beneficio parcial. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el requisito es que tuvo que haber salido de la discapacidad Total, primero. total. Este beneficio tiene como objetivo alentar a los asegurados con discapacidad a volver a trabajar, incluso a tiempo parcial, sin temor de perder todos sus beneficios de ingresos por discapacidad. El monto del beneficio pagadero cuando una póliza cubre discapacidad parcial depende si la póliza estipula Un monto fijo o residual. o residual. Entonces dijimos, vamos al cuadrito que habíamos hecho. ¿Se recuerda? La parcial da monto fijo o monto residual, ¿sí? Entonces, veamos cuál es la diferencia. De esto viene por ahí un par de preguntas en el examen. Perdón, vamos a ver aquí. Veamos. Ok. Estamos en esta. Entonces veamos el primero, monto fijo. Miren, si una persona, voy a suponer que yo compro un seguro por discapacidad total de monto fijo y luego compro una póliza de discapacidad parcial, ¿la puedo comprar residual? No sé. Pues si puede. Si yo compro, miren, si yo tengo un seguro por discapacidad total con cantidad fija, automáticamente la parcial se regula a cantidad fija, ¿sí? ¿Por qué? Porque se limita al 50%. Dice, un beneficio de monto fijo es un monto establecido en la póliza, ¿verdad? Esta cantidad usualmente es El 50% del beneficio. el 50% del beneficio, ¿verdad? O sea, si yo tengo discapacidad total, ¿verdad? Y cantidad fija, bueno, entonces automáticamente en la parcial voy a recibir el 50% de lo que recibo en la completa. de la completa, ¿sí? Aquí me dice Janelis, vamos a ver, dice, pero si no puede trabajar, ¿cómo va a pagar las primas? No entiendo ahí. Ok, no sé en qué momento fue esa pregunta, perdón. Fue hace unos minutos. Si no puede trabajar, ¿cómo va a pagar las primas? Eso lo vamos a ver como último punto. ¿Qué pasa con las primas, verdad? Y es pregunta de examen, ¿ok? Ya voy a responder más adelantito, Janelis, ¿sí? Entonces veamos. Dice aquí, por ejemplo, así no me detengo en esa pregunta, pero la voy a responder adelante. Dice aquí, supongamos que Helen tiene una póliza de ingreso por discapacidad con una definición de ocupación propia. Está gravemente herida, ¿verdad? Después de haberse caído por las escaleras. Ella no puede trabajar durante 4 meses. Y note que ustedes van a ver muchas preguntas de examen que dicen, y no puede trabajar por 3 meses y medio, y no puede trabajar por 4 meses, y no puede trabajar por 3 meses, ¿verdad? Pero normalmente parten de 3 meses en adelante. Ustedes van a ver que la mayoría de preguntas parten de 3 meses. Ustedes no van a encontrar preguntas que digan una semana. ¿Sí? Entonces, y durante este tiempo, su póliza de ingreso por discapacidad paga un beneficio completo porque está totalmente discapacitado. Después de 4 meses, puede regresar a trabajar solo que a tiempo parcial, ganando sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la lesión. Entonces dice aquí, si su póliza no contenía una disposición de discapacidad parcial, ¿sus beneficios qué? Cesan, se detienen por completo, porque ya no cumple con la definición de totalmente discapacitado. O es total o nada, ¿sí? O sea, con 1 hora que trabaje al día o a la semana, automáticamente cancelan los beneficios de la discapacidad total, ¿verdad? Recuérdense que en este seguro
existen muchos simuladores potenciales. ¿Qué es un simulador potencial? Los que investigan. Investigadores. Fingen. Ujú. Los que Fingen que fingen. están- Lo que fingen. No son los que investigan, son los investigados, ¿sí? Es lo contrario. El simulador potencial es la persona que simula estar discapacitado con el fin de reclamar un beneficio, ¿verdad? Así de suave, pues bueno, me simulo discapacidad y que me paguen. Eso es simulador potencial, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hay investigadores. Entonces, por eso, ¿verdad? Aquí dice, los beneficios cesan por completo si la persona ya no cumple con el requisito de totalmente discapacitado, ¿verdad? Como se menciona acá. Sin embargo, si la póliza estipula que los beneficios parciales de discapacidad se paguen como una cantidad fija, dice aquí, podrá trabajar a tiempo parcial y continuar recibiendo La mitad de sus beneficios. que normalmente es el 50% de la discapacidad total, porque es monto fijo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el siguiente? Residual. El residual, que es el otro. Veamos acá, ¿cómo funciona el residual? El residual funciona muy diferente al de cantidad fija. Dice aquí, normalmente se usa después de que se ha pagado por completo por la discapacidad y el asegurado ha vuelto a trabajar con una carga reducida. Entonces, un beneficio de monto residual se basa en la proporción de ingresos. Vean, palabras claves. Proporción perdida, de ingresos perdidos. De ingresos. Es proporcional debido a la discapacidad parcial, considerando el hecho de que el asegurado puede trabajar y obtener algún ingreso. El beneficio generalmente se determina al multiplicar el porcentaje de ingresos perdidos por el beneficio mensual establecido en la discapacidad total. Entonces aquí se nos da un ejemplo. Suponiendo que el ejemplo consiste, el trabajo consiste en lavar 10 autos por día. Y como la persona ahorita pues está lesionada y está en una discapacidad parcial, ahora solo puede lavar 6. Está en una discapacidad parcial y ahora regresa a trabajar solo a lavar 6 autos al día. Ya no puede lavar los 10. Entonces tuvo una pérdida de él. Del 40. 40%. Entonces el residual le va a pagar ¿cuánto? 40%. El 40%. Si él lava 8 autos, ¿cuánto le va a pagar el seguro? 20%. El 20%. Si él lava 2 autos, 8%. 80%. 80%, perdón. 80%. Entonces, no sé si me explico, el residual Llena nomás. Es como el espacio que te falta. el residual llena el espacio. Aquí estamos a 0, ¿verdad? Y aquí venimos y aquí estamos a 5,000K, que era un salario que habíamos puesto de ejemplo. Es entre 0. Ok, residual, si gana $6,000, entonces el residual lo que va a hacer es llenar Completar la otra. para llegar a los 5,000. Entonces, dependiendo, si gana 3,000, bueno, va a llenar todo este vacío. ¿Sí? Esto es lo que hace el residual. Entonces, hay una pregunta en el examen que dice, un médico estaba totalmente discapacitado y luego de unos meses regresa a trabajar solo que a tiempo parcial, ganando sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la lesión. Entonces, si su póliza tiene, dice ahí, vamos a ver si su póliza, o sea, si ya no cumple con los requisitos de la discapacidad total, ¿cuál de los siguientes le permitiría trabajar y a la vez recibir beneficios? Y dentro de las opciones no viene discapacidad parcial, pero sí viene residual. Ingresos residuales. ¿Por qué? Porque yo digo, ok, si yo sé que el residual es, vamos a ver dónde está. Ok, si yo sé que el residual pertenece a la discapacidad parcial, entonces voy a saber responderlo. Porque no dice discapacidad parcial. ¿Cuál de los siguientes le permite trabajar y a la vez obtener ingresos de seguro? Los beneficios residuales. ¿Por qué? Porque el residual pertenece a La parcial.
Correcto. Perdonen, voy a silenciar ahí algunos micrófonos para evitar un poquito el ruido. Entonces, todas las pólizas de discapacidad tienen un beneficio de rehabilitación, porque tanto como al asegurado, a la aseguradora también le interesa que se recupere. La aseguradora no quiere tenerlo ahí todo el tiempo, ¿verdad? Pagando. Entonces, la aseguradora invierte en el beneficio de rehabilitación. El objetivo es motivar a la persona. Dice aquí, el beneficio de rehabilitación facilita la formación profesional para preparar a los asegurados para una nueva ocupación. O sea, trata de motivarlos, ¿verdad? Para que vuelvan a trabajar y les paga algo de beneficio. Entonces, bajo el beneficio de rehabilitación, una póliza de ingreso por discapacidad, la aseguradora pagará el costo aprobado. Y esta es una preguntita que por ahí rara vez aparece, pero podrían encontrarla. ¿Quién paga los beneficios de rehabilitación? Aseguradora. Correcto. La aseguradora, ¿sí? Por eso dice pagará, porque a la aseguradora le interesa. Entonces, el costo aprobado de un programa de rehabilitación para ayudar a un discapacitado a regresar a su trabajo. Entonces, hasta ahorita vimos la estructura, ¿sí? Hasta ahorita vimos la estructura de la discapacidad. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? No. Nereida, tengo la mano levantada, Nereida. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Digo, ayer no pude estar en la clase, pero este beneficio por la discapacidad se deriva de la póliza de vida o de salud. Es salud. Salud, ¿sí? Ahorita gracias, Nereida. Miren. Gracias. Les voy a explicar acá. En pólizas de vida, ustedes van a encontrar muchas preguntas por discapacidad. ¿Sí? Pero no quiere decir que sea un beneficio por discapacidad. ¿Sí? Aparte, miren, hay una diferencia entre que la persona quede discapacitada y en que la persona tenga un seguro por discapacidad. Y eso, ¿verdad? La pregunta de Nereida y la pregunta de Yanelis tienen mucha relación. Dice aquí, pero si no puede trabajar, ¿cómo va a pagar? ¿Sí? Hay una cláusula que la vamos a ver al final de la clase, que es la que se presenta tanto en las pólizas de vida como en las pólizas de salud, que se llama... Cláusula de prestación automática. Perdón, Luis, ¿no escuché? No, yo pensando aquí, cláusula de prestación automática o No, provisión por cláusula pago. de prestación automática es cuando yo dejo de pagar el seguro, entonces la aseguradora, para que no cancele, si yo tengo activa la cláusula de prestación automática, es que si antes de que cancelen, la aseguradora va a ver si yo tengo beneficios del valor en efectivo y de ahí va a cobrar la prima. ¿Sí? Ok. A eso es cuando la persona no ha pagado su seguro y para no cancelar la póliza, la aseguradora lo presta, ¿sí? Ahí es donde entra en juego esa cláusula. Pero acá cuando hablamos de discapacidad hay una cláusula que se llama Cláusula de exención. renuncia. Correcto, Liz. De renuncia de prima. Correcto. Cláusula de exención o renuncia prima, que es la misma que vamos a encontrar en vida. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia entre yo tener una póliza de vida y quedo discapacitado y otra cosa es tener un seguro por discapacidad, porque en una póliza de vida, si yo quedo discapacitado, el seguro no me va a pagar ningún salario, pero me va a perdonar las primas. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un seguro por discapacidad y quedo discapacitado, entonces el seguro por discapacidad me va a pagar salario. ¿Sí? Solo que en vida no pago, pero tampoco me van a pagar. ¿Me explico? Entonces, ahí está ese jueguito. Por eso es de que en vida siempre vamos a encontrar discapacidad. Pero es por esa razón, ¿sí? Ahorita vamos a profundizar un poquito en ello. Veamos acá. Voy a hablar entonces, existen 3 periodos. Vamos a ver, perdón, vamos a ir acá. Voy a borrar esto. Y existen 3 periodos. Por discapacidad.
Ok, ¿cuáles son esos 3 periodos? 1, tengo acá, El de prueba. periodo de prueba. Periodo de eliminación. Y de beneficios. Prueba. Tenemos el 2. Eliminación. Periodo de eliminación. Y periodo de prueba. Y de beneficios. De beneficios, ¿sí? De prueba es el primero. Sí. Este es Ok, el ok. orden, ¿sí? Este es el orden. Y el otro es periodo de Beneficio. Entonces, miren, hay otros periodos que se llaman, aquí los voy a poner con un asterisco. ¿Sí? Alguien que me diga. Periodo, Discapacidad. no. Es periodo de probatoria, periodo de probatoria Ah, sí. y periodo de espera. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar por qué. Ah, Y sí. el periodo de eliminación es igual a ¿qué? A deductible. Deducible. Correcto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora ya lo recordamos. Vean. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba Sí, solo se aplica a pólizas. la de Salud. Individual. la individual. Correcto. En cambio, estas, la de probatoria y la de espera, es similar a Ah, la de espera es la del gobierno, ¿verdad? ujú, Y la otra es la Privada. grupal. el periodo de probatoria es con ¿Privado? Grupos. Grupal, Grupal. como dice Alejandro. Entonces, ahorita le vamos a encontrar más sentido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un periodo de prueba que un periodo de eliminación. ¿Sí? Entonces, recordemos cuál es el orden. Primero es prueba y después es Eliminación. no. Pero, ahí viene el pero. ¿Sí? En el gobierno no existe un periodo de prueba, sino existe un periodo de espera, ¿verdad? Y en las pólizas grupales existe un periodo de probatoria. Algunas veces ustedes lo pueden encontrar como un periodo de prueba también, pero es la traducción la que cambia. Sin embargo, no se refiere al mismo periodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a explicar. ¿Cuál es el objetivo del periodo de prueba? Veamos. Voy a la presentación. Aquí quiero que me presten atención. Si comprendemos eso, sobre estos 3 temas que acabamos de ver, periodo de prueba, periodo de eliminación y periodo de beneficios, vienen bastantes preguntas y van a ver que es de lo más simple. Veamos. Periodo de prueba. Dice acá, el periodo de prueba especificado en una póliza de seguro por discapacidad es el periodo de tiempo que debe transcurrir cuando Después de la fecha de- después de la fecha de vigencia de la póliza, antes de que se paguen beneficios. Entonces, dice aquí, ¿cuándo empieza este periodo? Después, después de la fecha. No, Correcto. antes. La fecha de la vigencia de la póliza. Después de la fecha. Ah, Ok. después, ok. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la fecha de vigencia? Cuando Cuando se se emite, emite la se póliza. paga, se Cuando se emite, emite. paga. Cuando se emite la Emite póliza. la póliza. ¿Sí? Ujú. Se emite la póliza y empieza a correr el tiempo. Sí. Entonces, es como un cronómetro, ¿verdad? Entonces, este periodo es De una sola vez. sola vez, que comienza En la fecha de la vigencia de la póliza. correcto. Cuando se emite la póliza, se activa el cronómetro, ¿verdad? Entonces, dijimos que este periodo se repite una sola vez. sola vez. Y ya no lo vemos. Yo compré mi seguro el 1 de enero y tenía
un periodo de prueba de 30 días, esos 30 días, o cada vez que ustedes vean periodo de prueba, es de una sola vez, que comienza cuando, según el ejemplo que yo les di, Cuando emite la póliza. o yo les di una fecha. El primero de 1 de enero. enero. 1 de enero. Entonces, dice aquí, es de una sola vez y comienza, bueno, la fecha de vigencia y finaliza el tiempo que nosotros pidamos. ¿Se recuerdan que al inicio decía 14 días de periodo de prueba? Ok. Entonces, entre más bajo o más corto es este tiempo, la prima va a ser ¿qué? Más alta. Más alto. Correcto, porque es como que yo venga con la empresa y le diga, mira, quiero comprar un seguro de discapacidad, pero quiero un periodo de prueba de 10 días. Lo que le estoy diciendo es, ya me urge, necesito una póliza. Entonces es un riesgo muy alto para la empresa. Pero si yo le digo, mira, yo quiero un periodo de prueba de 6 meses. Bueno, o sea, no lo necesito realmente, o sea, lo voy a comprar por alguna emergencia, pero no lo necesito. Espero no pase algo en estos 6 meses. Pero quiere decir que este periodo de prueba es un periodo muerto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que durante este periodo, sea de 15 días, 30 días, 90 días, yo no puedo reclamar un beneficio de discapacidad. ¿Me explico? Porque es al comienzo, por eso es un periodo muerto. ¿Y comienza cuándo? Después de la vigencia de la póliza. Cuando se emite la póliza. ¿Y cuántas veces se repite? Una sola vez. Es al inicio. En toda su vida solo es una sola vez. Correcto, Daisy. Solo una vez, porque lo que busca la empresa o la aseguradora, y aquí está, el propósito del periodo de prueba es excluir enfermedades. Entonces, si yo le digo a la empresa, quiero 10 días o 5 días de periodo de prueba, ya me urge, porque si yo reclamo ahorita discapacidad, o sea, muy probablemente sea por una preexistencia. ¿Sí? Entonces, lo que busca la aseguradora aquí es excluir preexistencias. ¿Qué son preexistencias? Algo que ya no tenía. Una enfermedad que ya yo tenía. Correcto, algo que ya tenía antes de haber comprado, antes que una enfermedad que tenía desde diciembre del año pasado y el seguro lo compré el 1 de enero. Entonces, ya es una preexistencia, ¿verdad? Entonces, el objetivo del periodo de prueba, pregunta de examen, es excluir las preexistencias. Excluir las preexistencias. ¿Cuántas veces se repite? Una sola vez. Quiere decir que cualquier reclamo durante este periodo va a ser se va a pagar. No se paga. declinado, ¿verdad? Va a ser declinado, o sea, no se va a pagar. Y entre más corto es el periodo de prueba, la prima va a ser más alta, ¿verdad? Y proporciona una guía en caso de límites cuando hay una pregunta si el asegurado enfermó antes o después de la fecha de vigencia, ¿verdad? Entonces, eso es el periodo de prueba. Y aquí dice, ayuda a proteger al asegurador contra la selección adversa. Y como ya sabemos que es una selección adversa, ya le encontramos más sentido, ¿verdad? ¿Qué es una selección adversa? Clasificamos los riesgos. Gracias, Daisy. Una selección adversa clasifica el riesgo, es decir, que la selección adversa quiere decir, en pocas palabras, que la aseguradora no sabe a ciencia cierta cuál es el objetivo principal del por qué la persona quiere comprar el seguro. Entonces, selección adversa es que para la aseguradora todos son un riesgo, ¿verdad? Entonces, porque aquellos que saben que están enfermos tienen más probabilidades de tratar de obtener seguro. Y por ahí les lanzo una pregunta. ¿Cuál es el objetivo, verdad, de la discapacidad o por qué, verdad, los costos son más bajos en la discapacidad en una póliza grupal? Por el alto, algo así como de
La tengo, pero Por la cantidad de ¿La tiene? asegurados. Vamos a ver. el nombre se me fue. La inflación, como la inflación, algo así. Es que entre más seamos en un grupo, hay menos probabilidad de... Gracias, Daisy. Sí, Entre más sea un grupo, el riesgo reduce. Eso quiere decir que los costos son más bajos en una grupal porque una grupal se reduce la selección adversa. ¿Por qué? Porque una persona individual dice, ya la necesito, la quiero comprar. Pero en un grupo, una persona, la mayoría de veces, bueno, pueden pasar casos, ¿no? Pero por regla general, una persona no está buscando el seguro aquí porque necesito discapacidad y aquí me dan el seguro para discapacidad, ¿sí? O sea, es decir, que ahí se reduce el riesgo. Entonces, la selección adversa se reduce. Esta es una palabra clave que nos va a ayudar a comprender muchas preguntas, ¿sí? Entonces, dice aquí, el periodo de prueba, ojo, no se aplica, ¿a qué? A los accidentes. Porque no se puede anticipar a un accidente. ¿Por qué? Porque un accidente no es una preexistencia. Un accidente es algo imprevisible, algo fortuito, ¿verdad? Algo que sucede. Pues es un accidente. No planificamos un accidente. Por lo tanto, el periodo de prueba no existe en los accidentes según la ley IPA. Correcto. ¿Sí? Entonces, no sé si me doy a entender acá qué es un periodo de prueba. Ahorita, si claro. nosotros vemos acá, perdón, el periodo de prueba, ¿por qué es con las pólizas individuales? ¿Sí? Porque es de una Sola vez. sola vez, ¿verdad? Y comienza al inicio. Recuérdense que entre más bajo es el tiempo, la prima va a ser Más alta. Volvemos nuevamente. Entonces veamos el primero, periodo de prueba. Ahora vamos con el siguiente. Periodo de eliminación. Miren que es el más cortito en la descripción, pero vienen bastantes preguntas sobre el periodo de eliminación. Entonces, si yo sé cómo funciona, el periodo de eliminación es igual a ¿qué? Deducible. Deducible. El deducible, dijimos que es lo primero que se paga. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el periodo de eliminación? El periodo de eliminación, déjenme hacia... El periodo de eliminación es el tiempo inmediatamente posterior al inicio. ¿Cuál de los siguientes es el periodo inmediatamente posterior a la discapacidad? ¿Al inicio de la discapacidad? Eliminación. Periodo de eliminación. Eliminación. Esa es pregunta de examen, ¿sí? El periodo de eliminación es igual a deducible. Pregunta de examen. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, dice aquí, los periodos de eliminación eliminan reclamos a corto plazo. Ahorita lo voy a explicar. Vamos a suponer que una persona queda discapacitada. Aquí vamos a poner 0 y aquí vamos a poner 3 años, ¿sí? Entonces, el periodo de eliminación quiere decir que de los 3 años, suponiendo que el periodo de eliminación es de 30 días, ¿sí? Quiere decir que los primeros 30 días no lo quitan, no lo deducen. Es en función de tiempo, ¿verdad? El deducible es en función de tiempo. De eliminación. El deducible es en función de dólares. ¿Sí? Pero- Y el de eliminación es en función de tiempo. Tiempo. Pero es lo mismo, no lo quitan. Es lo primero. Empieza la discapacidad y es lo primerito que nos van a quitar. ¿Cuánto nos van a quitar? Depende del periodo que tengamos de eliminación. Luis, tenía la mano levantada, perdón. No sé Sí, si... profe, solamente preguntándole si esta clase queda grabada y se puede ver por... ¿Me escucha? Sí, se escucha un poquito entrecortado, pero sí se está grabando, Luis. Sí se está grabando. ¿Usted manda una copia de esto por correo
Sí, O sí, se les manda una copia por correo, ¿ok? Se les manda una copia por correo electrónico, Luis. Ustedes reciben el enlace siempre. así. Vea, con gusto, Luis. Entonces dice, Ah, acá, mientras, perdón, no sé si va a haber otra pregunta, perdón, Luis, no. Ok. Mientras más largo sea el periodo de eliminación, que dice aquí, No será la prima. entonces ahí es donde sale ese tipo de preguntas. ¿Cuál de las siguientes es la prima más baja? Entonces, la prima más baja tendría que tener un periodo de prueba de Más alto. más alto y un periodo de eliminación Más alto. Más Más largo el periodo de eliminación más para hacer largo. más largo para hacer ¿Qué? una eliminación. Porque si yo pongo un periodo de eliminación, miren, en 3 años, ¿verdad? Tenemos 3 años aquí y la persona está discapacitada y tiene un periodo de eliminación 30 días, le van a quitar solo el primer mes, ¿verdad? Y le van a pagar el resto. Pero si la persona pone 6 meses de periodo de eliminación, bueno, le van a quitar una buena porción de ese tiempo y solo le van a pagar el resto, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que entre más largo sea el periodo de eliminación, la prima será Más baja. Más baja. Menor. más baja, ¿verdad? Entre más corto sea el periodo de eliminación, la prima será Más alta. más alta. Correcto. Entonces dice aquí, mientras más largo sea el periodo de eliminación, menos será la prima para los beneficios de la discapacidad. Entonces, aquí dice corto plazo. Cuando dice corto plazo se refiere a discapacidad temporal. Corto plazo acá se refiere a discapacidades a menos de 3 meses. Ya lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, no sé si me doy a entender cuál es el periodo de eliminación. Vean acá. Ahora, si ustedes ven aquí, dice el periodo de probatoria, periodo de espera. Sucede que en pólizas del gobierno no hay un periodo de prueba. No existe. Pero sí hay un periodo De espera. de espera. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona queda discapacitada, no le pagan inmediatamente. Se tiene que esperar. 5 meses. Creo que 5 meses, sí. Correcto, 5 meses. Esta es pregunta de examen. Estos son números exactos. Aquí ya no puedo jugar con el tiempo. No voy a pagar más, voy a pagar menos para que sea menos tiempo, más tiempo. No, aquí son 5 meses. Y en pólizas grupales, el periodo de probatoria es de Creo que de Creo 1 a que de 6 uno, meses. ajá, de 1 A De 6 1 a 6 meses. Correcto, sí, esto va a depender ya lo que se trabaje con cada empresa, pero va a ser de 1 a 6 meses legalmente, ¿sí? El mínimo de 1 mes y máximo de 6 meses. Entonces, es lo mismo. Antes, si una persona queda discapacitada, bueno, no pasa por un periodo de prueba. ¿Por qué? Porque se reduce la selección adversa, ¿verdad? Entonces, ahí no es que esté metiéndose a trabajar porque ya quiera el seguro. Entonces, ahí se reduce. Pero está el periodo de probatoria. Quiere decir que si va a reclamar discapacidad, tiene que esperarse de 1 a 6 meses. Hay una pregunta de examen, dice, ¿cuál de las siguientes se incluye en una póliza grupal más no en una póliza individual? La respuesta es periodo de probatoria. Periodo de prueba. Correcto, periodo de probatoria, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar como Probatoria. periodo de prueba, ¿sí? Cuando se refiere a grupo, ¿verdad? Es un periodo de probatoria, pero a veces sí lo podrían encontrar como un periodo de prueba, solo que juega un papel diferente. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál de las siguientes se incluye en una póliza individual más no en una grupal? Periodo de prueba. De eliminación. 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 ¿sí? De eliminación. Es el periodo de eliminación. ¿Por qué? Porque aquí te están, o sea, aquí lo que nos dicen es, ok, te vamos a pagar, pero espérate. ¿Sí? Mientras que el periodo de eliminación, pues, yo escojo el tiempo, pero en estos dos no. Aquí es, espérate tanto tiempo. En cambio, el periodo de prueba, ¿por qué no es lo mismo?
¿verdad? Esto es al inicio de la discapacidad. En cambio, acá el periodo de prueba es al inicio de la póliza, de una sola vez. ¿Sí? Sí. Entonces, no sé si me doy a entender hasta acá. ¿Cuál es la diferencia? Y los tiempos. Grábense esos tiempos porque el periodo de eliminación en una póliza individual, ¿de cuánto tiempo es? Perdón, no escuché. El periodo de eliminación en una póliza individual, ¿de cuánto tiempo es? O eso lo Una escoge sola uno, vez. no lo escogemos, lo escoge Sí, la persona. como de acuerdo a tu bolsillo. Sí, exacto. Nosotros. Ujú. ¿Sí? Dependiendo de nuestras necesidades. Ajá. No es de un tiempo específico. Entre más corto es el periodo de eliminación, más alta va a ser mi prima. ¿Verdad? Y el periodo de prueba es de una sola vez, que también nosotros escogemos el tiempo, pero también del tiempo que escojamos, así va a ser mi prima. ¿Sí? Entonces, ya pasamos el segundo tiempo, ¿verdad? Que es periodo de eliminación. Y el periodo de eliminación elimina reclamos a corto plazo. El periodo de eliminación es el tiempo inmediatamente posterior al inicio de una discapacidad. ¿Qué significa eso? Que el periodo de eliminación siempre va a estar presente cada vez que se reclame discapacidad. No es de una sola vez. El periodo de eliminación es cada vez que reclamo discapacidad, paso por un periodo de eliminación. ¿Sí? Pero hay una excepción a esta regla. A ver, hay una cláusula. A ese es... Ustedes lo van si a... es A ver. Si es en un tiempo, si es dentro del tiempo, que no pase, que no sea recurrente, como que esté dentro del tiempo. Gracias, Bárbara. Esa palabrita. Recurrente. Correcto. Discapacidad recurrente. Esa es pregunta de examen. No lo tengo acá, pero es pregunta de examen. Discapacidad recurrente quiere decir que yo quedé discapacitado por un problema en la pierna. Me recuperé y a los 7 meses vuelvo a recaer por el mismo problema de la pierna. Entonces, en teoría es recurrente, pero pregunto, ¿me van a pagar los beneficios de discapacidad? Sí. Pues si Sí. Sí. Pero va a haber Tiene que volver al periodo de eliminación. tengo que pasar, correcto, por un periodo de eliminación. A menos, miren, una discapacidad es por la misma pierna, pero ya pasaron 7 meses. Entonces no se considera recurrente, se considera una nueva discapacidad. Ajá. Ahora, si yo vuelvo a recaer por el problema de la pierna, o sea, por la misma discapacidad, recaigo dentro de 6 meses de tiempo. Exacto. Ese sí es Tiene que recurrente. pasar. Eso es recurrente. Y como es recurrente, ¿adivinen qué? No tiene que pasar. Esa no por tiene el que periodo de pasar, ¿verdad? eliminación. por la eliminación. No vuelvo a pasar por un periodo de eliminación. Si es dentro de los 6 meses. Una discapacidad se considera discapacidad recurrente a menos que haya pasado. ¿Cuánto tiempo? Pregunta de examen. 6 meses. 6 meses. 6 meses, ¿sí? Entonces, después de 6 meses, aunque sea por lo mismo, ya esa es nueva. Nueva discapacidad. Y por lo tanto, hay que pasar por periodo de eliminación. No sé si me doy a entender hasta acá con este tema. Sí. Ok, entonces el tercero era Periodo de beneficio. periodo de beneficio. Periodo de beneficio. Ya vamos a ir terminando acá. Pero veamos el periodo de beneficios. Ok, el periodo de beneficios es el tiempo máximo que los beneficios de ingreso por discapacidad pagará. Entonces, ahora, después de pasar mi periodo de espera, mi periodo de eliminación, ahora sí, ya empiezo a recibir mi salario, ¿verdad? Mis ingresos perdidos. Entonces, el beneficio de ingreso por discapacidad se pagará al asegurado con discapacidad. Ojo, cuanto mayor sea el periodo de beneficios, Mayor es el costo de la póliza.
Aquí es lo contrario, ¿verdad? En el periodo de espera y el periodo de eliminación, entre mayor es el tiempo, la prima va a ser más baja. Pero acá, cuanto más alto sea el periodo de beneficios, la prima va a ser Más, Más alta. más alta. Que le estoy diciendo a la aseguradora que me pague más tiempo, ¿sí? Las pólizas individuales a corto plazo proporcionan beneficios por 6 meses, ojo, a 2 años. Entonces, dijimos que las de corto plazo cubren de cuánto tiempo a cuánto tiempo? De 3 a 3 a 24. 12 meses. De 3 a 24 4 meses. meses. Pero ahí dice 6. Ok, ya voy a ampliar esto, ¿sí? Hasta 2 años se considera Corto plazo. pregunta de examen. Las pólizas individuales a largo plazo, miren esta palabrita clave, siempre la relacionamos con ¿qué? Discapacidad. ¿verdad? Se caracteriza por periodos de beneficios de más de 2 años, es decir, 5, 10 años o en adelante, ¿verdad? Entonces, esta discapacidad, entre más tiempo sea, la prima va a ser más alta. Y esa es discapacidad a largo plazo, cuando es más de 2 años. En algunos casos, la discapacidad total no ocurre inmediatamente después del accidente, sino que se desarrolla algunos días o semanas después. La mayoría de las pólizas permite una cantidad de tiempo durante el cual la discapacidad total puede resultar de un accidente y el asegurado aún puede ser elegible. Estas son discapacidades, ¿verdad? Retrasadas, ¿verdad? Que esto normalmente, este tiempo va a depender de la póliza. Algunas son 30, 60, 90 días, etcétera. Pero eso ya es según las políticas de cada empresa. Entonces, hay personas que tienen un accidente y no en el momento tienen el problema, ¿verdad? O la limitación, pero ya con el tiempo eso se desarrolla. Y aún así pueden reclamar esa discapacidad. Y luego termino con esta cláusula, que era la pregunta que me habían hecho hace un momento, ¿verdad? ¿Qué Ay, pasa? perdón, Sí, perdón, no quería interrumpirlo, pero dígamelo. pensando que será, en eso será que las empresas cuando los empleados tienen una caída o algún accidente y aparentemente no pasa nada, como quiera tienen que llenarle un reporte de que sucedió en caso de que algo después surja después de eso y lo quieran relacionar con ese accidente ocurrido O sea, sin que tenga un... aparentemente daños. Gracias, Bárbara. Sí, o sea, cuando es un accidente, ¿verdad? Sí debe de haber un registro o una bitácora, ¿verdad? De ese incidente, ¿ok? Para cualquier reclamo futuro, ¿verdad? Si la persona tuvo que ir al hospital o algo, entonces todo eso sirve de pruebas. Pero normalmente cuando se reclama una discapacidad retrasada, pues sí van a pedir evidencia, Ujú. ¿verdad? Y siempre van a investigar. Gracias ahí por el aporte. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que anteriormente había mencionado esta cláusula? Esta cláusula tiene mucha relación con, es donde nosotros vemos siempre la discapacidad en las pólizas de vida. Y la discapacidad en pólizas de vida no quiere decir que si yo quedo discapacitado, el seguro de vida me va a pagar un salario. No, pero tampoco, es decir, que si yo quedo discapacitado, yo no estoy trabajando y por lo tanto no puedo continuar pagando mi póliza de vida. En este caso, se activa la cláusula Denuncia. Renuncia de prima. renuncia prima o exención. Esto es lo mismo, ¿sí? Pueden encontrarlo como renuncia o exención de prima. Eso quiere decir que me perdonan el pago de la prima. Y no quiere decir que no se pague. Es que yo no la estoy pagando. Quien la va a pagar La durante compañía. es la empresa. La empresa se va a hacer cargo de la discapacidad y ahí vienen preguntas como, ¿qué pasa en una póliza de vida con mi valor en efectivo? ¿Se detiene? ¿Mm? En una póliza de vida, si yo quedo discapacitado y se activa la cláusula renuncia o exención de prima, mi valor en efectivo se detiene. No, no porque te está pagando. Se está pagando. Sí se detiene porque él no le está agregando.
Pero Ok. la empresa lo está agregando. No, recuerden nada más está pagando la póliza, pero no le está agregando. valor Correcto. efectivo. Correcto, vean, Valor ambos efectivo. tienen razón. La empresa está pagando, pero lo que la empresa paga, eso no se acumula en mi valor en efectivo. Exacto. Quiere decir que yo no estoy pagando primas, pero mi valor en efectivo sigue trabajando o generando intereses a un ritmo más O más lento. lento. Esa es una pregunta capciosa que ustedes van a encontrar en el examen, ¿sí? O sea, mi valor en efectivo no se detiene, sigue produciendo, pero a un ritmo más lento, más bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es interés compuesto. ¿Me explico? Que el capital que está ahí me sigue produciendo, solo que ya no le estoy inyectando más capital. ¿Me explico? Eso es en una póliza de vida. Ahora, en una póliza de discapacidad pasa lo mismo. En vez se activa, si yo quedo discapacitado, yo renuncio desde el primer día que quedo discapacitado, renuncio al pago de mis primas. ¿Por qué? Porque me ampara la cláusula renuncia a prima. Dice, hay una pregunta que dice, ¿por qué motivo la aseguradora no me puede cancelar una póliza incluso si dejo de pagarla? Enfermedad. Por discapacidad. Enfermedad y discapacidad. Por discapacidad, no por enfermedad, por discapacidad. ¿Por qué? Porque la única forma que una aseguradora me cancele la póliza es por Falta de prima. falta de pago, ¿verdad? Es la única razón que me pueden cancelar una póliza. Pero en una discapacidad yo activo renuncia a prima. Eso quiere decir que no la estoy pagando, pero yo no la estoy pagando y tampoco me la pueden cancelar. ¿Por qué? Por esta cláusula. Entonces, la respuesta a esa pregunta es por discapacidad, ¿verdad? La única forma que una aseguradora no cancele una póliza, incluso si dejo de pagarla, es que quede discapacitado. ¿Sí? ¿De qué forma puedo garantizar una póliza se mantenga vigente si yo quedo con discapacidad, ¿verdad? Y dentro de las opciones viene exención de prima. No viene renuncia a prima, ni viene, sino dice exención de prima, ¿verdad? Tampoco dice discapacidad, sino que dice si yo quedo discapacitado. Entonces, ¿de qué forma puedo garantizarla? Con la cláusula exención de prima. Entonces, esto es importante que lo manejemos, ¿verdad? Y esto tiene que ver con discapacidad, tanto en vida como salud. No paga beneficios, pero mantiene vigente la póliza mientras yo estoy discapacitado. Dice, en general se incluye una exención del conductor de la prima de las pólizas garantizadas de ingreso por discapacidad individual, renovables, ¿y qué dice aquí? No cancelables. No cancelables quiere decir que no me la pueden cancelar bajo ninguna circunstancia mientras yo esté discapacitado. Exime al titular de la póliza de pagar las primas de la póliza durante el periodo de discapacidad total. Ojo, es total. No se exime cuando es discapacidad parcial, solo es cuando es total, ¿verdad? Para calificar para la exención, el asegurado debe experimentar una discapacidad Total. por más de un periodo específico y comúnmente son de 3 a 6 meses. Anteriormente decía 6 meses, pero las aseguradoras lo aceptan desde los 3 meses. Por eso lo ponemos desde los 3 meses. La exención de la prima generalmente no se extiende más allá de los 60 o 65 años. ¿Por qué? Eso porque ya como la persona va a venir a jubilarse. Correcto. Si la persona se jubila, no tiene sentido la exención de prima porque igual pues está recibiendo su salario. Entonces, y otra pregunta. Recuérdense que ¿cuál de los siguientes puede aplicar si una persona queda discapacitada? ¿A qué seguro puede aplicar si una persona está discapacitada antes de los 65 años? El Medicare. Medicare. Y el Medicare se puede aplicar también si la persona
Está Pues discapacitada. discapacitada. Pero hay otra razón. Fallo renal. Enfermedad renal. Enfermedades renales. Esa era la que yo estaba confundida. Enfermedad renal o la discapacidad. Discapacidad. Y dice aquí, las primas no se aplican a partir de la fecha de la discapacidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se activa la cláusula renuncia. Y como dato o antecedente adicional, en una póliza de vida, en una póliza juvenil, existe la cláusula renuncia prima, pero en una póliza juvenil hay una cláusula que va de la mano con esta Pagador. Correcto, Inés. ¿Ya vio, Inés? Vamos a sacar esa licencia. La cláusula pagador. ¿Por qué? Porque un menor de edad no puede ser el pagador. Entonces, un pagador tercero, ¿verdad? Que es el que mantiene esa póliza. Entonces, en caso de que el pagador quede discapacitado, se activa la cláusula renuncia prima. Y el menor mantiene activa su póliza. Hasta los 18 años, ¿verdad? Hasta los 18 años, cuando ya pueda valerse por sí mismo, o si alguien se hace cargo legalmente del menor. Entonces, hasta aquí llegamos con el tema de discapacidad. Es un tema corto, si ustedes se dan cuenta, si comprendemos cómo funciona, vamos a dar con la respuesta correcta. Recuérdense que solo como dato adicional, para terminar aquí, la discapacidad, si es una póliza individual, cuando, voy a suponer, yo compro mi póliza individual y quedo discapacitado, no pago impuestos de los beneficios que recibo. Así de sencillo lo voy a decir, lo voy a resumir acá. Si yo quedo discapacitado en una póliza individual, cuando el seguro me pague mis salarios, yo no pago impuestos de ese salario. Ahora, si es una póliza grupal, ojo, y de parte de la empresa, yo quedo discapacitado, los salarios que me está pagando el seguro por el seguro grupal, valga la redundancia, yo tengo que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque todo lo que se pague a través de la empresa es deducible de impuestos. Por lo tanto, cuando me paguen los beneficios, yo tengo que pagar impuestos de esos salarios. Pero si es individual, yo no pago impuestos. Con eso simplificamos el tema de los impuestos, que van a encontrar preguntas relacionadas a la discapacidad y el tema de impuestos. ¿Sí? Entonces, bueno, llegamos al final de esta clase. Muchas gracias, profesor. El día jueves continuamos con otro tema muy interesante, que es con la parte de Medicare, ¿sí? Así que terminamos el día de hoy. Yo les mando esta clase, sé que algunas personas escribieron ahí, yo se las mando, ¿verdad? Y saben que la presentación y todos estos recursos, pues ustedes pueden utilizarlo, igual que los simuladores. Ustedes van a encontrar bastantes preguntas de discapacidad en los simuladores, así que ojo con eso. Les deseo una feliz noche a todos. Que Dios me los bendiga. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches, profesor. Vamos por esa licencia. Esperamos noticias. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bueno.